borramos esto. Bueno, entonces en la clase de hoy día lo que vamos a hacer es estudiar las funciones trigonométricas, ¿ya? Estudiar la gráfica. Esencialmente lo que vamos a hacer es ver cómo afecta a ver, esencialmente aquí podemos hacer un resumen. Mira, lo que vamos a hacer esencialmente es esto. Nosotros sabemos, lo comentamos en el curso, que nosotros tenemos esta función, o la gráfica de la función. Entonces lo que nosotros queremos saber es cómo afecta, si tú tienes la gráfica de esta función, cuán distinto es la gráfica de esta función a f de bx más c más d, que sería el tratamiento completo. ¿Okay? Entonces lo que está detrás acá en esta parte, todo lo que tiene que ver con traslaciones que involucran una traslación vertical, aquí hay una traslación de alguna manera horizontal. Este número A mide un estiramiento o achatamiento de la curva, y aquí dentro del argumento hay uno que se llama una homotesia o compresión vertical horizontal. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? No para una función cualquiera, sino para esta. Mira qué simple lo que vamos a hacer. Tomamos la función seno de x, cómo cambia esta función cuando hacemos ese tipo de tratamiento. ¿Okay? Es eso lo que vamos a considerar aquí, como para ir cerrando el estudio. Esto es importante de todo punto de vista. Entonces partimos con la función seno. Vamos a partir con la función seno. ¿Ya? F de x igual f, una función real. Bien, por lo que dijimos por lo que dijimos en la clase, nosotros tenemos el círculo y el círculo genera la función seno. ¿Okay? Recuerde que en el círculo unitario, acercar un poquito más acá, en el círculo unitario, para un ángulo, nosotros generamos la coordenada y del punto es el seno. Entonces, este es coseno de teta, este es seno de teta. Para este teta. ¿Ok? Esta longitud vale 1 en la circunferencia unitaria. Entonces, eso es lo que con eso vamos generando la función. Entonces tenemos una función que toma un número real y lo transforma en un número real siguiendo la regla que se está indicando ahí. Bueno, la gráfica de la función es la que ahí aparece. ¿Okay? La gráfica de la función c. Fíjate que aquí uno siempre destaca unos valores bien particulares de la función, que son en los puntos que se está indicando, que es en pi medio, ahí en 0, en pi, en 3 pi medio, en 2 pi. ¿Okay? El seno en esos valores son 0, 1 en pi medios, ahí está la imagen que es 1, en pi es 0, en 3 pi medio menos 1, y en 2 pi 0. ¿Okay? La curva pasa por esos puntos. Estoy marcando ahí con color azul. Pasa la curva. Conecta esos puntos que están ahí. Esto se llama un ciclo. Vamos a explicar por qué un ciclo. Esta curva, esta gráfica se va a repetir tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar por la propiedad que se llama de periodicidad. ¿Ok? Periodicidad. Ya. Ok, ya. Por la periodicidad. Entonces, tenemos la función seno, que ahí se está indicando, y esa es la gráfica completa de la función seno. El recorrido de la función seno, el dominio son todos los reales, y el recorrido es el intervalo menos 1, 1. Ese es el recorrido de la función seno. ¿Okay? Lo cual es razonable porque por la forma como uno la definió, la segunda coordenada, ¿cierto?, del punto que hemos considerado, se mueve entre menos 1 y 1, en esta construcción aquí. Se mueve, este es 1, este menos 1, esos son los posibles valores de la segunda coordenada, del punto que está en el lado final, y al mismo tiempo en el círculo unitario. Así que es el recorrido de esa función. Ya, ¿qué valores son interesantes, además de los que se están ilustrando ahí? Son los valores donde se anula la función seno, que son los ceros, ¿de acuerdo?
Entonces, el seno de x se va a anular cuando x es 0, pi, 2pi, etcétera. Y en general uno puede comprobar que el seno se va a anular en estos valores, en todos los múltiplos de pi. ¿Ok? Recuerde que poner negativo significa considerar un ángulo al revés, ¿ah? Da vuelta en otro sentido. Bueno, esa es la función g. Esa es la función seno. El por qué la gráfica se va a repetir lo vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablemos del periodo. Tenemos la función coseno ahora. La función coseno es la función que a cada x le asocia su coseno, que nuevamente es en la primera coordenada ahora, el punto, este es coseno de teta, seno de teta, dado teta, y entonces a cada teta le asociamos la primera coordenada, que es el coseno. ¿Ok? Y el recorrido de la función coseno es también el intervalo menos 1, 1, porque la primera coordenada se mueve, la variación de la primera coordenada es 6. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos la función coseno. ¿Qué puntos son importantes tener presentes en la función coseno? O sea, qué valores siempre ocurren, siempre van a ser considerados, siempre son útiles. La imagen de 0, la imagen de pi medios, lo mismo que en el caso del seno, la imagen de pi, la imagen de 3 pi medio y de 2 pi. Ya, en el caso del coseno, la imagen de 0 es 1, la imagen de pi medio es 0, de pi es menos 1, aquí está, de 3 pi medios es 0, y de 2 pi es 1. Bueno, esta parte de la gráfica es un ciclo también del coseno. Esta gráfica se va a repetir a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Solo vamos a comentar en un ratito más por qué la gráfica es así, ¿ya? Bueno. ¿Dónde se anula el coseno? ¿Para qué valores de teta es 0 el coseno? Bueno, el coseno de x es 0 cuando x es pi medios, ciertamente, o pi medio más cualquier múltiplo de pi. Cualquier múltiplo de pi. Es decir, en pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, etcétera, y también en los negativos. Menos pi medio, menos 3 pi medio, menos 5 pi medio, etcétera. Esos son los valores, esos puntos, esos ángulos, corresponden a esos ángulos. Para todos estos x, el respectivo ángulo, si nosotros nos vamos a la circunferencia unitaria, el respectivo ángulo está, el punto final es o bien S o bien S, porque le está sumando un múltiplo de pi medios, o si lo quieres ver en grados, a un múltiplo, a 90 le está sumando un múltiplo de 180, entonces el ángulo resultante va a estar ubicado ahí. El punto final va a ser uno de esos que están ahí. Y tiene primera coordenada 0, por eso que el coseno ahí en su valor es 0. ¿Ya? Esos son los ceros del coseno. Las otras funciones con las cuales uno trabaja, que son la función tangente, que son las principales, recuerda que el tangente se define de esa manera, seno versus coseno. ¿Okay? Y respecto a la función tangente, nosotros tenemos la siguiente gráfica. Ya, fíjate que aquí aparecen dónde está definida la función tangente. Está definido en todos los valores donde el coseno no es 0. El coseno de x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, en los valores donde es 0, nosotros hemos dicho que eso se llaman asíntotas verticales para la función. Y gráficamente significa que la curva no intersecta esas rectas verticales. Estas rectas que están acá, las que están punteadas acá, son de esta forma. Son múltiplos impares de pi medio. ¿Ok? Entonces, menos pi medio, 3 pi medio, etc. Y cuando x es un número parecido, cercano a pi medios, o alguno de esos valores ahí, la tangente tiene este comportamiento que se está indicando ahí. Esto ya se puede precisar cuando uno hable de límite, ¿no?
la tangente, la gráfica de la tangente se aproxima a la recta vertical. A la recta vertical x igual pi medios, por ejemplo. ¿Okay? Muy parecido al análisis que nosotros hicimos en su momento, y la idea era más o menos tener presente, muy parecido a lo que nosotros estudiamos con esta función. La idea de asíntota es la misma que pasa acá, ¿okay? Con la 1 partido por x. Ese mismo comportamiento que ocurre con la recta x igual 0, que es esta, que es el eje y, va a ocurrir con las rectas x igual a 2k menos 1 pi, por pi medio, con la función tangente, ¿ya? Se produce esa misma idea, tangente. Teniendo presente el signo, fíjate que en el primer cuadrante la tangente es positiva, y en el cuarto cuadrante, este es el cuarto cuadrante, ángulos aquí, la tangente es negativa, así que la gráfica es eso. La tangente también va a ser una función impar, ¿ok? Ese tipo de cosas la vamos a comentar también. ¿Dónde se anula la tangente? Bueno, la tangente es una fracción. La fracción es 0 cuando el numerador es 0. Por lo tanto, la función tangente se anula donde se anula el seno. Y el seno se anula en todos los casos. ¿Ya? Esa es la función tangente. Ahora, a ver, hagamos un comentario antes para estudiar el comportamiento, porque mira, en la gráfica, si nosotros nos vamos a la circunferencia unitaria, no me quedó muy bien la circunferencia unitaria. Nosotros sabemos, por construcción, ahí está, esta es la circunferencia unitaria, este es el punto de coordenadas 1, 0, entonces cuando uno se para en ese punto, uno considera un número real o bien un ángulo, da lo mismo. ¿Okay? Si uno toma un ángulo ahí, o un X cualquiera, ese ángulo intersecta en un punto, ese punto tiene coordenadas V, y U es coseno de teta, y B es seno de teta, listo, ¿ok? Eso es teta. Ahora, ese ángulo suscribe un arco, este arco, que estoy pintando en azul ahora, también mide teta, como longitud, longitud. Por eso que uno dice el coseno de teta, el teta lo puedes ver como ángulo en radianes o al mismo tiempo como número, longitud, ¿correcto? Por eso que el dominio son números reales, eso ya lo comentamos con bastante detalle. Bueno, longitud. Ya, entonces, si tú te paras ahí, tú puedes decir informalmente que, salvo el signo, esta longitud es coseno y esta longitud es seno. Entonces en el triángulo, en la circunferencia unitaria se ve eso que está ahí. Ahora, ¿dónde aparece la tangente? En un comentario acá. ¿Dónde aparece tangente? Uno puede tener lo siguiente. Fijémonos en el primer cuadrante. Este es el primer cuadrante. Tomemos un ángulo en el primer cuadrante. Tomemos entonces un ángulo ahí. Aquí está el ángulo. Y este punto, ahí está seno coseno. Aquí está, esa longitud es seno, esta longitud es coseno, ¿ok? Si nosotros consideramos la perpendicular, la recta, el segmento que pasa por ese punto y es tangente, ahí está, ese que está ahí, esta longitud, lo voy a pintar con verde ahora, esa longitud que está ahí, esa es tangente, ¿ok? Esa longitud es la tangente. Ahí se ve la tangente en ese triángulo, en el círculo. Esta longitud vale 1, que es el radio, ¿ok? Esa longitud es tangente. Por lo tanto, uno puede darse cuenta de lo siguiente, que es lo que ocurre en la gráfica. Que cuando uno hace un ángulo, cuando uno considera un ángulo más parecido a 90, que pi medios, ¿ok? Si uno considera un ángulo más cercano a pi medios, es decir, voy a dibujarlo con color plomo acá, si uno toma un ángulo más parecido a pi medio, por ejemplo, ese que está ahí, que es un ángulo que es más parecido, es mayor que el anterior y más parecido a pi medio, ese ángulo que está ahí, para ese ángulo que está ahí, tú prolongas, mira, yo voy a prolongar este lado acá, para ese ángulo,
esta es la tangente. ¿Ok? Ese es tangente. Fíjate, la longitud creció. Entonces lo que uno puede argumentar aquí es que si el ángulo se parece a pi medios, la tangente de él aumenta, porque la tangente es la longitud de ese triángulo, ¿correcto? Esta es la longitud. Se parece, entonces aumenta. Vamos a colocar aquí, crece. Por lo tanto, si el ángulo es casi 90, el triángulo que formamos de esta manera va a tener un lado muy grande. Y eso es lo que se puede apreciar en la gráfica, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la gráfica. Cuando el ángulo se acerca a pi medio, la tangente empieza a aumentar. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso es que se tiene ese comportamiento que llamamos asintótico, ¿ya? Eso es para la tangente. Bueno, la tangente entonces también está en el triángulo unitario. Y tiene ese comportamiento. Y si es negativo, va a ocurrir también, pero negativo. Vamos a recordar bueno, las otras funciones que aparecen acá, a uno le llaman funciones secundarias, también son importantes, son las restantes. La función cotangente, ¿ya? Que es el recíproco. La función cotangente está definida en todos los números donde el seno no es cero. Fíjate, le estoy quitando esos números. Y la gráfica es parecida a la tangente, esa que está ahí. El dominio de la cotangente es a los reales le quité. El recorrido es todo R. Y los ceros son los ceros del coseno. Y las otras funciones que están faltando son secante, la que ahí se está dibujando. Secante es el recíproco del coseno. Y la cosecante. Bueno, respecto a la secante, tú puedes decir lo siguiente. La función f de x es secante. El dominio es que quitar todos los valores donde el cero, donde el coseno se anula. Donde coseno se anula. Esto no puede ser cero. Lo quitamos ahí. Y el recorrido, aquí resulta algo bastante directo, que es lo siguiente. Mira, recordar, el coseno de x es un valor que está entre menos 1 y 1, así que se puede escribir así. Propiedad de valor absoluto. Menos 1 menor o igual que coseno de x menor o igual que 1. ¿Ok? Y la secante es el recíproco de esto. La secante, lo que podemos decir de inmediato es que la secante, como es el recíproco del coseno, el valor absoluto ocupa esto, acá. Por lo tanto, esto es mayor o igual que 1. O sea, la secante de esta está a la derecha de 1, o la secante de x está a la izquierda de menos 1. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en la secante, para la gráfica de la secante, es en esta recta es la recta igual 1, y esta es la recta igual menos 1. Y entre estas dos rectas no hay gráfica de la secante, como puedes darte cuenta. Ahí en esa banda no hay nada. La gráfica de la secante está sobre la recta. Ahí está, sobre la recta. Y bajo la recta igual menos 1. Bajo la recta igual menos 1, por aquí. Si hay gráfica, tiene que estar ahí. Eso es lo que uno puede deducir de inmediato de la definición. El recorrido de la secante, entonces, es el recorrido de la secante, entonces lo podemos ver ahí, ¿no? Nosotros lo vemos geométricamente, el recorrido está ahí. Es desde menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Ahí, ¿no? Ese es el recorrido de la función secante. Aquí se está indicando, ¿ya? Y la cosecante es lo mismo, pero con seno. Tenemos una situación muy parecida. La gráfica es muy parecida y tiene ese comportamiento. Ya. Entonces, esto es un vistazo rápido de las funciones. Ahora hemos visto las funciones trigonométricas con su respectiva gráfica. Entonces, lo que nos queda a nosotros es empezar a estudiar. Empezar a estudiar algunas propiedades de la función seno, en particular. ¿Ok? De la función seno. Bueno.
Definición. El periodo. Mira, periodo. Aquí me voy a detener un poco. Lo demás es... Una función se dice periódica de periodo P. Vamos a pensar P mayor que 0. Si verifica esta condición. Si esto se cumple. Para todo número. Hay muchos números con esta propiedad. Si hay uno, te sirven muchos. El primero, o el más pequeño, se llama el periodo. El periodo entonces es el menor de ellos. ¿Ya? El más pequeño. Se llama el periodo. O periodo fundamental, o simplemente periodo. ¿Cuál es el ejemplo más importante en este contexto? La función es trigonométrica. Entonces la función f de x igual coseno de x tiene periodo 2pi. Y f de x seno de x también tiene periodo 2pi. ¿Y eso por qué? Eso porque lo vamos a ver en el dibujo. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que era el coseno y qué era el seno? Te parabas aquí en la circunferencia unitaria, trazabas la circunferencia de radio 1, ahí estaba, y hacías lo siguiente, podías tomar un número real, y ese número real, con ese número real podíamos hacer lo siguiente, podíamos partir desde este punto, que era el punto de coordenadas 1, 0, y trazar un arco, aquí, y trazar el arco, y trazar un arco, ¿sí? Ya, y trazar el arco con esa longitud, X, ahí. Entonces, ese arco tiene longitud X, y por lo tanto, el arco el ángulo del centro que subtiende tiene esa medida en radianes. ¿Ok? Porque esta tiene longitud. O bien podías partir derechamente con el ángulo con esa cantidad de radianes. Y entonces subtiende un arco con esa longitud. Bueno, entonces, indistintamente de cualquiera de las dos maneras, y entonces lo que uno hacía acá es separaba en este punto, el punto importante acá era este, ese punto que estaba ahí. Ese punto tiene coordenadas U y B. ¿Ok? Y la coordenada U era coseno de X. Y la coordenada B era seno de X. Listo. Y eso tú se lo puedes hacer para cualquier valor de X. Listo. Ahí están las funciones trigonométricas. Ahora mira, es lo interesante. Si tú piensas tanto en el ángulo o como arco, y tú le sumas 180, le sumas 360 o 2pi, si este ángulo le sumamos 2pi, lo voy a dibujar acá, te está dando esta vuelta. ¿Ok? Ahí. Este que está acá, como ángulo, es este. X más 2pi. Fíjate que el lado final es el mismo que el otro. ¿Ok? El lado final es el mismo. El lado final es el mismo. Es el mismo el lado final. Entonces, un problema técnico acá. Y por lo tanto, el punto en la circunferencia es el mismo. Este punto es el mismo. Voy a pintar aquí con ese color. El punto es el mismo, por lo tanto, lo que uno deduce de acá por la construcción es lo siguiente, que las primeras coordenadas coinciden, así que uno naturalmente obtiene esto. Coseno de x más 2pi, que la coordenada de ese punto coincide con la primera coordenada de la anterior. Y lo mismo para este. Y eso va a ocurrir independiente del ángulo inicial con el que partiste. Por lo tanto, esto se verifica naturalmente por construcción. ¿Ok? Porque 2pi dan la vuelta completa a partir de ese que está ahí. ¿Ok? Entonces llegaste.
Llegamos a eso. Por lo tanto, la función es periódica de ese periodo, y esa es la primera vez donde ocurre eso. Ya te da una vuelta completa, así que llegaste ahí. ¿Ok? Por lo tanto, las funciones son periódicas. Ahora, ¿qué significa esto gráficamente? ¿Qué significa esto en la gráfica? Vamos viendo, tenemos esta ecuación. Lo que nosotros tenemos es esta ecuación. Pensemos en el seno. Pensemos en el seno. Entonces voy a copiar, mira. Seno de x más 2pi es seno de x. ¿Ok? Ya, ¿qué significa geométricamente? ¿Qué significa que tengamos esta igualdad desde el punto de vista gráfica? Entonces, nosotros sabemos o nosotros vimos la gráfica de esa función en ese intervalo. Nosotros trabajamos en este intervalo, voy a colocar 2pi acá. Entonces, la gráfica de la función es así. Aquí. Aquí es pi medios. Aquí es pi. Aquí es 3pi medio. Y ahí 2pi. Y este es 0. Ahora, esta igualdad significa que nosotros podemos trabajar en este intervalo. 3pi. ¿Ok? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Cualquier número que está en este intervalo, si tú te escoges un número acá, t, ese número t va a ser 2pi más alguien. Voy a decir acá. ¿Sí? Ese t va a ser 2pi más algo. Con ese algo en el intervalo. Un q ahí. 0,2pi. Por lo tanto, el seno de t es igual al seno de q. Porque se tiene esta relación. En consecuencia, lo que uno dice es que como el seno de q, la imagen está ahí, entonces la imagen del seno de t estará ahí. La misma imagen. Y eso va a ocurrir siempre. Por lo tanto, lo que uno puede concluir, por ejemplo, que si t es un número que está entre 2pi y 3pi, entonces, si t está entre 2pi y 3pi, entonces, lo que uno tiene acá es que la imagen es la misma que para números que están entre 0 y pi. ¿Ok? Por lo tanto, la gráfica tiene que ser así. Cuando está parado ahí, voy a colocarlo aquí. Entonces, es así. Esta parte, todos los números que están ahí, para todo t entre 0 y 2pi, son los mismos que están aquí. Así que esta igualdad te dice que la imagen es la misma. ¿Ok? Y ahora, entre pi y 2pi, la imagen es la misma que entre 3pi y 4pi, porque todos los que están entre 3pi y 4pi son de la forma 2pi más alguien que está en ese intervalo. Por lo tanto, todos los tiempos que están acá son de la forma q más 2pi, donde ese q está aquí. Por lo tanto, con esta ecuación, la imagen tiene que ser la misma imagen que antes. Entonces, conclusión, cuando uno está parado en ese intervalo, 2pi, y pone 4pi acá, este dibujo se replica. Este se replica acá, en ese intervalo. El mismo. Y si aplica la ecuación de nuevo, se va a replicar entre 4pi y 6pi. El mismo dibujo. Ahí. Exactamente el mismo. Por lo tanto, digamos como que una fotocopia de un dibujo base que es el que está planteando aquí. Uno por convención podría considerarlo ahí. Por lo tanto, si sabe hacer el dibujo en ese intervalo, lo va replicando. Y para que vaya a la izquierda, muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos en la izquierda? Mira, en el caso de la izquierda, ¿cómo se replica? Ah, pero es que en el caso de la izquierda nosotros tenemos esto, mira. Seno es impar. La función seno es impar. O sea, pasa esto.
esto pasa. Seno de menos x es menos seno de x. Eso significa una función impar, recuerden. ¿Ya? Una función impar, f de menos x es menos f de x. ¿Ok? Entonces, como es una función impar, ¿y por qué es una función impar? Bueno, por esto, mira, volvamos a hacer el dibujo acá. Seno, ¿qué es lo que es seno? Mira, nuevamente, te paras aquí, esta es la circunferencia unitaria, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, si me estoy parado, si tomo un ángulo acá, θ, o bien x, da lo mismo, ¿sí? Aquí tengo coordenadas v. Y si tomo menos el ángulo, recuerden que como nosotros, ese es el ángulo θ, si tomamos menos el ángulo, estamos parados, hacemos lo mismo, pero en sentido positivo, ¿de acuerdo? En sentido S. Negativo sería. Ese ángulo vale menos θ. Ese que está ahí. Vale menos θ. Es menos θ. Este ángulo vale menos θ. Ahí. Bueno, resulta que este punto, que estoy poniendo aquí en verde, este que está acá, ¿sí? Cuya primera coordenada es coseno y cuya segunda coordenada es seno, ese punto tiene coordenadas u y menos b. Uno puede probar eso. Si uno traza ahí la línea, está aquí, perpendicular. ¿Ya? Entonces ahí uno concluye lo siguiente, y esto vale para cualquier ángulo. Esto vale para cualquier ángulo que considere. Entonces de acá uno concluye lo siguiente, que para θ y menos θ las primeras coordenadas coinciden, y las segundas difieren en el signo. De aquí uno concluye una cosa bien interesante, que coseno de menos θ es coseno de θ, que es la primera coordenada, o sea, el coseno es par. Y el seno de menos θ es menos seno de θ. ¿Listo? Porque la primera coordenada es coseno y la segunda es seno. ¿Ok? Así que el coseno es par, de hecho. El seno es impar. ¿Ok? Entonces, como el seno es impar, nosotros ya sabemos cómo dibujar cosas impares. Entonces, mira, ¿cómo sería el dibujo en el caso impar? Para la izquierda. Bueno, mira, tú paras aquí, uno sabe que se para entre 0 y 2pi. Aquí está entre 0 y 2pi. Y sabe que el dibujo es así. Entonces, a la izquierda tiene que dibujar, de acuerdo con la convención, tiene que reflejar respecto del origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es pi medios. Este es pi. Entonces acá tendrá que estar menos pi. Entonces, como la función es impar, entre 0 y menos pi el dibujo tiene que ser así, porque la función es impar. Y entre menos 2pi y pi tiene que ser lo contrario de esto. O sea, tendría que ser así, porque la función es impar. ¿Ok? A la izquierda. Y nuevamente la ecuación, esta ecuación te repite todo esto, esta gráfica a la izquierda de menos 2pi, es decir, para allá, ¿no? Entonces tú tienes esto, ¿ok? Tú tienes que, tu gráfica es así, aquí tengo menos 2pi, y entonces la relación de arriba de la periodicidad te dice cómo dibujarías entre menos 4pi y menos 2pi de la misma manera, ¿no? Así, ¿no? La copia. Entonces, cuando copias a la izquierda y a la derecha, tiene la gráfica original, que es la que estaba al comienzo. Aquí, ¿no? Tangente, aquí está la del seno. Ahí está, ¿no? Seno, esta, ¿ves? Entonces, mira, aquí tenemos, eso se llama un ciclo. Es una onda, aquí está a la izquierda y aquí está a la derecha, de la izquierda de él es esto. Este es un ciclo. Ciclo. Una, una, una onda completa, ¿ya? Y esa se replica a la izquierda y a la derecha por la ecuación. Entonces, que sea periódica significa que la gráfica se repite parte de la gráfica. Se va repitiendo a la izquierda y a la derecha. Lo mismo para la función coseno. ¿Ok? Bueno,
Aquí tenemos entonces la definición. Entonces, uno de los ejemplos más importantes de funciones periódicas, no son las únicas que hay, son la función trigonométrica. Entonces, la función coseno y la función seno son periódicas de periodo 2pi. ¿Ok? Periodo 2pi. Hay un ejemplo, dice, mostrar que la función definida por f de x es periódica de periodo 2pi. Bueno, aquí hay dos maneras de mostrar eso. Aquí se está haciendo usando propiedades del coseno de alfa beta. Mira, estamos usando esta propiedad. Coseno de A más B. Es coseno de A. Es coseno de B. Menos seno de A. Seno de B. ¿Ok? Aquí se está usando. Pero aquí, la línea siguiente, aquí estamos usando la periodicidad. Esto es coseno. Y este es seno. Listo. Llegamos ahí. Ya, entonces, esta es una manera de mostrar, pero hay una manera más corta de hacerlo, que es simplemente usar la definición, pues coseno de algo más 2pi es el coseno del algo, sea cual sea el algo. ¿Y qué vamos a colocar en el algo? X más 1. Si pongo X más 1, llego directo, ¿no? Por lo tanto, coseno de X más 2pi más 1 es coseno de X más pi. Esta es una función periódica. No debería estudiarnos tanto porque es una relación periódica de ese periodo. No todas las funciones son periódicas. Uno puede comprobar que si la función si la gráfica no se repite, la función no es periódica. ¿Ya? Por ejemplo, esta función que está acá, sabemos que no va a ser periódica, porque la gráfica de esto es, la gráfica de esta función es una parábola, no tiene ninguna posibilidad de ser periódica en el sentido de que se vaya repitiendo, la gráfica de esto es así, ¿no? Algo como esto. Ahí. Y esto no es de una función periódica. Y aquí se está mostrando que no es periódica. Recuerde que sea periódica significa que existe un número positivo que verifica la condición, y aquí se llega a concluir que no puede haber un número positivo. Porque si esto es cierto, uno parte de este supuesto para esa fórmula y concluye que se llega a una contradicción. Nosotros reemplazamos ahí, e igualamos, llegamos a esto, y de aquí concluimos, ¿qué cosa? Concluimos que no puede haber un P positivo. Esta igualdad solamente vale cuando P es 0. Pero como el periodo debe ser positivo, entonces no puede ocurrir. Entonces esta función no es periódica. ¿Ya? No todas las funciones son periódicas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el periodo de las siguientes funciones? Después vamos a encontrar una manera directa de calcular el periodo. Esta función será periódica. ¿Cuál es el periodo de la función seno de x medios? Aquí decimos, bueno, debe cumplirse esta propiedad. ¿Cuál es el valor de p que tenemos que escoger para que esto se cumpla? Bueno, reemplazamos aquí. Seno de x medios más p medios debe ser seno de x medios, pero nosotros sabemos esto, porque esto vale para cualquier número que escoja acá. Por lo tanto, la manera natural de decir que esto debe funcionar es cuando este número, p medios, sea justo este. Si escogemos p de tal manera que esa igualdad se cumple, entonces vamos a obtener el periodo. En este caso, p tiene que ser 4. 4pi es el periodo. Con p igual 4pi funciona. ¿Ya? Para eso. Y entonces hemos encontrado el periodo. Ese es el primero con el que funciona. Y para coseno de pi medios, pi x medios, la misma idea. F de x más p es el coseno de esta expresión, que se separa de esta forma. Por lo tanto, este número tiene que ser igual a 2pi, porque sabemos que esta igualdad se cumple.
Estamos como forzando la situación, así que P tiene que ser 4. En este caso. 2pi partido por eso, 4. Y en el tercer caso, cuando es 7x sexto, tendríamos una situación muy parecida. 7pi sobre 6 tiene que ser 2pi, y aquí entonces llegamos a que el periodo debe ser eso. ¿Ya? Tenemos el periodo. Bueno, entonces vamos a estudiar la función senoidal. El objetivo, no perdamos de vista el objetivo en esta clase. En esta clase queremos estudiar esto. Lo pongo acá arriba. Queremos estudiar esta situación. ¿Cómo afecta la gráfica de seno si tú la alteras de esta manera? Ya habíamos visto en el curso. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a estudiar la función seno, propiamente tal. Y esa es la que se va a considerar aquí. Esa la vamos a llamar la función senoidal o sinusoidal. ¿Ok? La función sinusoidal. Aquí está. Esta es la función sinusoidal. En el contexto más general, es esta. Algo con lo que ustedes se van a, si ya no la están trabajando, la van a trabajar fuertemente en su curso de física, que es esta. Una combinación de senos y cosenos de esta forma se llama senoidal. Ya, pero aquí lo importante es que en el argumento de seno y en el argumento de coseno estén lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, f de x igual 2 seno de 4x menos coseno de 4x. Esta expresión se va a poder escribir en términos de un seno. ¿Ya? Este tipo de funciones son las que vamos a estudiar, con el argumento coincidente. Y ahí estas funciones aparecen en varios modelos oscilatorios, ¿ya? En varios contextos. Entonces el truco acá es expresar esto en términos de un seno de algo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a considerar aquí. Y todo este argumento es para mostrar que efectivamente se puede escribir de esa forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, corremos acá esto. Mira, el truco es multiplicar por un 0, por un 1 conveniente y después usar alguna propiedad. Aquí está el truco. Mira, estamos multiplicando esta expresión. Se está multiplicando por un 1. ¿Cuál es el 1? Este es el 1. Este es un 1. Ahí. Es lo mismo que está. Y entonces aquí nos quedamos con el numerador y distribuimos el denominador, como ahí aparece. Como el que aparece. ¿Ya? Ahí. Y esta parte, tanto esta expresión como esa expresión, existe un ángulo cuyo coseno es este y cuyo seno es ese. ¿Okay? Vamos a la circunferencia unitaria. Tomo la circunferencia unitaria y tomamos esta circunferencia que está ahí. Uno escoge el punto AB, uno puede considerar ahí. Bueno, aquí está la construcción que está haciendo. ¿Eh? Ese ángulo, existe un ángulo cuyo coseno es este, más de 1, pero existe un ángulo en este, entre 0 y 360, o entre 0 y 2pi, cuyo coseno es ese que aparece, y cuyo seno es este. Y por lo tanto la tangente es esto. ¿Ok? Por lo tanto, reemplaza esas fracciones por coseno y seno. Y esta parte es una identidad trigonométrica, es el seno de la suma de esos dos ángulos. Así que la función original se puede escribir así. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, esta función se puede escribir así. Entonces, con este cálculo uno basta estudiar este tipo de función. Esa que está ahí.
Es eso lo que vamos a hacer. Pues por eso nos quedamos con esto. Entonces veamos un ejemplo, a ver, un ejemplo. F de X, para hacer el cálculo, mira, F de X, vamos a considerar 2 seno de 3X más coseno de 3X. Entonces se tiene A es 2, B es 3. A es raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Ok? A entonces es, perdón, B es 1. Sorry, es 1. Acá, 1. Raíz de 2, aquí queda 1. 1 al cuadrado. Entonces esto es raíz de 5. A vale raíz de 5. ¿Ok? Entonces ahora, considerar teta, aquí estamos trabajando en radianes, entre 0 y 2pi, con, o tal que, el coseno de teta, es igual a 2 sobre raíz de 5 y seno de teta es igual a 1 sobre raíz de 5. ¿Ok? Estamos siguiendo en ese orden. A es 2 y B es 1. ¿Sí? Entonces, luego, la tangente de ese ángulo, que es seno sobre coseno, tiene que ser un medio. Con esta información vamos a encontrar el ángulo. Y ahí, el ángulo es la tangente inversa al arco tangente. Un medio. Ya, entonces, a ver, estoy con la calculadora acá, voy a calcular inversa, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hago aquí para calcular? No. 26,56, profe. 16, 26,56. ya, pero eso está en grados. ¿Cuánto te da en radianes? Esto está en grados. Está bien, pero hoy quiero trabajar en radianes. 26,56 en grados. Sí, pero en radianes, ¿cuánto te queda? Quiero hacer el cálculo. La calculadora no me acompaña porque tengo una viejita aquí. ¿Cuánto queda en radianes si hace la conversión? A la conversión en la calculadora, pone R y ya vuelve a calcular. Estamos trabajando en esta unidad. ¿Ok? ¿Cuánto te da teta ahí? A ver. Dice 0,46. ¿Cuánto va en radianes? Dice 0,46. Eso ya, ahí me parece más. 0,46. Listo. 0,46 rad. Sumite la palabra rad. ¿Ok? Ya, 0,46 rad. Entonces, listo. La tangente, fíjate que este ángulo tiene por tangente un medio. El ángulo puede estar en el primer y en el segundo cuadrante. En este caso está en el primer cuadrante porque el coseno y el seno son positivos. Este dato es decidor. ¿Ok? Solamente conociendo la tangente del ángulo no lo puedes decidir. El ángulo está en el primer cuadrante. Entonces, con esa información uno dice así, la función original se puede escribir de esta forma. Raíz de 5 por el seno de 3x más 0,26. 26, ¿cierto? 0,46, ya, listo. 46. Ahí. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Es esto. Ahí está.
Ahí está el delta. Entonces la función original, que era esta, se puede escribir así. ¿Y cuál es la ventaja de escribirla así? Bueno, es que ahora la función es una traslación horizontal o vertical de la función prototipo seno. Y entonces por eso es que vamos a estudiar este tipo de funciones, ¿ok? ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces vamos a estudiar este tipo de función. Alteración de seno. Entonces, o sea, voy a estudiar esto. ¿Ya? Entonces, el estudio ahora pasa por hacer esto. Vamos a estudiar la siguiente función. A seno de X más C más D. Cada uno de esos números va a tener, esa letra va a tener un significado en este contexto. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, el A es raíz de 5, el B es 3, el C es 0.46 y el D es 0, en este ejemplo. Ya, y D va a marcar siempre una traslación vertical de la gráfica de la función. Entonces uno empieza a estudiar algunas cosas. Va a estudiar cómo afecta el número A, el número B, el número C y el número D a la gráfica de C. Eso es todo, ¿ya? Lo primero que uno parte es con A. ¿Ya? Entonces, el valor absoluto de él se llama la amplitud. Amplitud de la función. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cómo afecta la gráfica? ¿Estira o encoge? La gráfica se estira o se encoge original. Miren los dibujos que están acá. Un poquito más grande. La función original es la que está pintada en rojo ahí. Esa es la función. Estamos pensando en un solo ciclo. Y si tú amplificas la gráfica, si tú multiplicas la gráfica por un valor como ese, en este caso la gráfica se estira. Este es el estiramiento, mira. Hacia arriba y hacia abajo. La imagen de pi medio es 1, ahora la imagen de pi medio es 2. Ahí está. Existe un estiramiento vertical. ¿Okay? El valor absoluto de ese número es 2, esa es la amplitud. En cambio, si tú multiplicas por un número menor que 1, en valor absoluto, entonces se encoge. ¿Ya? La gráfica original está en rojo, la que está en punteado está en la 0.5 seno. Fíjate que entonces la forma hubo un estiramiento, una contracción vertical. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, ¿y qué pasa si es negativo? Espérate aquí. ¿Qué pasa si es negativo? Mira, aquí tengo más gráficas. A ver, mira. Esto lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, mira, estamos mirando esto, voy a checar un poquito. La función que está en verde es seno, la función que está en color rojo es 3 seno, fíjense que se estiró, y la función que está en azul es 1/4 de seno. Fíjate cómo van los estiramientos. La función prototipo es esta es la función prototipo, y en rojo se estiró, y en azul se contrajo. Estás ponderando la función seno por un escalar. Si es mayor que 1, se estira; si es menor que 1, se contrae. Ahora, ¿qué pasa si tú multiplicas por un número negativo? Recuerda que el valor absoluto del número A es la amplitud. El A podría ser negativo. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa si A es menos 2? Aquí está. La amplitud es 2. El A vale menos 2. Por lo tanto, el valor absoluto de A es 2. Ya, se estira, pero el signo negativo es dibujar al revés, ¿de acuerdo? La gráfica de la función que está en naranjo es la amplitud. Entonces, es la función de menos 2 seno. Esta que está acá es igual menos 2 seno de x. Se estiró 2, pero el signo negativo la dibujaste al revés. ¿Ok? Donde era positivo ahora es negativo y viceversa. ¿Ya? Entonces, esa gráfica entre 0 y pi, este es pi,
ok, por acá está pi medios. La imagen es 1, aquí la imagen es menos 2. Ahí está, ¿no? Esta la imagen es 1, es menos 2. De la función menos 2 seno de x. Así que la amplitud afecta a la gráfica de la función de esa manera. ¿Ya? Un estiramiento. Bueno, ahí tenemos lo que es la amplitud. Entonces, por ejemplo, determine la amplitud de las siguientes funciones. ¿Cuál es la amplitud de las siguientes funciones? Bueno, la amplitud es el valor absoluto del número que multiplica a la función. Entonces, S tiene que ver con S y con S. En el primero es 3, en el segundo es 0.2 y en el tercero es 3. Fíjate que este número es negativo, ¿eh? Entonces el dibujo se va a estar considerando el dibujo. Ya, ¿cuál es el periodo? Este número es el periodo. 2pi por sobre b, valor absoluto de b. Podemos pensar que el número b es positivo, ¿eh? De alguna manera. ¿eh? Es 2pi sobre b. Es el periodo de la función. ¿Ok? Sinusoidal. De la función f. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué significa esto en la práctica? La función original, seno de x, se dibuja un ciclo entre 0 y 2pi. ¿Ok? Entre 0 y 2pi dibujaste la onda completa. 0, 2pi, que es la función que es prototipo. Esta. ¿Qué significa que el periodo de esta función sea de la función seno de bx, que el periodo sea 2pi sobre b? Significa que tú vas a necesitar este espacio para hacer el dibujo. Este espacio para hacer el mismo dibujo. ¿Ok? Ahí. Vas a hacer el ciclo en ese espacio. Ahora, si b es mayor que 1, este intervalo es más chico que el anterior, y si es menor, ese intervalo más grande. Entonces, lo que va a ocurrir entonces con ese número, con este número, que este número va a afectar en la gráfica en una compresión o estiramiento horizontal. ¿Ya? Entonces, este es el intervalo que yo necesito para hacer el dibujo completo. Fíjate. ¿Cuál dibujo? El mismo del anterior, pero en ese intervalo. Ahí. 2pi sobre b. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Sí? Entonces uno se da cuenta la diferencia cuando compara las gráficas. Uno va comparando la gráfica. Entonces, por ejemplo, para la función seno de 2x, b vale 2, positivo. Por lo tanto, el periodo es 2pi sobre b. Pi. ¿Qué significa esto? Significa que si la gráfica original necesita este intervalo para hacerla completa, la gráfica necesita la mitad del intervalo. Ahí está la mitad. El mismo dibujo, pero en la mitad. ¿Ok? Entonces ahí está la línea punteada, indica la mitad. La mitad del dibujo necesito para hacer el dibujo. Ese es el intervalo, necesito la mitad del intervalo para hacer el mismo dibujo. Por lo tanto, necesariamente el dibujo lo tengo que comprimir, porque tiene que caber completo en la mitad del intervalo, en un intervalo más chico. ¿Ok? Para esa función que está ahí. Si nosotros consideramos esta función, igual seno de x medios, b vale 1 medio. Por lo tanto, el periodo 2pi sobre b es 4pi. ¿Pero qué significa eso entonces? Que necesito un intervalo de longitud 4 para hacer lo que antes hacía en un intervalo de longitud 0,2pi. ¿Okay? Entonces la curva que está en rojo es la curva, la onda completa, un ciclo. Y tengo que dibujar el mismo dibujo, pero ahora ocupando un intervalo, un espacio más grande. Así que necesariamente tengo que estirar la curva en la línea que está punteada. ¿Okay? Entonces, y eso es porque este intervalo, ¿cierto? Este intervalo puede ser más grande que este intervalo o más chico dependiendo de ese número. Si este número es mayor que 1, el intervalo es más chico; si es menor que 1, es más grande. Si lo pensamos positivo. ¿Ok? Entonces veamos cómo afecta el periodo. Mira, acá.
Aquí, mira, la función seno de x es la que está en verde, la función seno de 2x es la que está en azul, en morado acá en este caso. ¿Ok? Y la función que está en plomo es 3x. ¿Ya? Entonces, mira, este es el prototipo. El prototipo es, aquí no lo pude marcar, este es el intervalo 0,2pi. Por lo tanto, este es el intervalo 0pi. ¿Ok? Entonces, la primera función necesita ese intervalo para dibujarla, y la segunda necesita la mitad, y la tercera necesita un intervalo más chico todavía, que es el intervalo 0,2pi tercios. Está por acá. Ahí. Entonces la función y igual seno de 3x necesita este intervalo para dibujar la onda. Más chico que la anterior, ¿no? Entonces ahí está la compresión. Entonces es tomar la curva que está en verde y encogerla hasta hacerla caber en el intervalo que está a 0,2 pi tercios. ¿Okay? Eso es lo que pasa con esa compresión. De esa manera afecta el número. Y si el número es positivo, y si el número es más grande, a ver, por ejemplo, acá, B vale 1/2, necesitaría el doble del periodo para hacerla. Veamos acá. Entonces, mira, este es el intervalo 2pi. En ese intervalo hacemos el ciclo que está en verde, y este es 4pi. Entonces, necesitamos el doble para hacer el dibujo. Entonces, el dibujo de la función que está en naranjo acá es la gráfica de la función f de x igual a seno de x medio. Necesita el doble del periodo, 4pi, para hacer el dibujo. Entonces ahí se tuvo que alargar la curva para poder cubrir el espacio en el que estamos trabajando. Entonces, de esa manera afecta el periodo, el valor de B, que es el periodo de la función. ¿Ok? Ya. Determinemos el periodo de las siguientes funciones. Por ejemplo, bueno, el periodo acá en esta función B vale 1/2. Así que es 2pi sobre B, que es 4pi, el periodo. Que para la función que está en B, B vale 3. Así que el periodo es 2pi tercios. 2pi tercios, este es el periodo. Y en el último caso, el periodo es pi, es 2pi. Aquí B vale 1. Así que el periodo es 2pi. Ese es el periodo que se está considerando. Ya. Desfase. ¿Cuál es el desfase? Desfase. Bueno, el desfase tiene que ver con este número que está acá. A ver, expliquemos rápidamente lo que es el desfase. ¿Qué es lo que se entiende por desfase? Es mover horizontalmente una curva. Por ejemplo, el ejemplo más clásico y claro es este. Este es f de x cuadrado. Ahí. Igual a x cuadrado. Si dentro del argumento cambiamos x por x más algo, es decir, en vez de colocar x pongo x menos 1 al cuadrado, el efecto de agregar algo dentro va a significar que la gráfica de la función se desplaza, en este caso, hacia la derecha.
una unidad. Ya, esta es igual x más menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Y si tú tengo otra función, por ejemplo, si en vez de colocar x menos 1 pongo x más 1 al cuadrado, bueno, el efecto es traslación, pero a la izquierda. Menos 1. Ahí. Hace eso. H de x igual a, o igual x menos 1. X más 1 al cuadrado. Ya, entonces, fíjate que lo que estamos haciendo entonces es, dentro del argumento, cambiar x por x más algo. ¿Qué ocurre cuando lo hacemos con seno? Bueno, cuando se hace con seno, ahí aparece un alfa, se tiene un desplazamiento. Y ese se llama desfase. ¿Okay? Para ser más preciso, desfase, entonces, en la conexión a internet establece. El desfase sería el número que se está indicando ahí. Este. Menos alfa sobre b. Ese es el desfase. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que uno está desplazando es esta función. Uno, si sabe dibujar esta, ¿ok? Entonces este es el x que está cambiando por algo. X está cambiando por x más algo. Entonces se está desplazando ese ángulo. Por lo tanto, si la función la tiene escrita de esta manera, como se está indicando acá, en realidad el desfase es alfa sobre b, menos alfa sobre b, para mantener el signo. Ese es el desfase. ¿Ya? Y ese desfase va a significar un desplazamiento a la izquierda o a la derecha de la gráfica. Como de la misma manera en lo que pasa con la x cuadrado. Va a pasar acá. La misma idea. Es la misma situación. Entonces lo que está ocurriendo, vamos a dibujarlo aquí, por ejemplo, es que tú tienes tu función que parte del 0, 0, si quieres verlo así, la función original, y termina en este punto, el ciclo completo. Aquí está el ciclo completo. ¿Ok? Esta es igual seno de x. Y ahora la nueva función, seno de bx más a, más alfa, parte de algún punto y termina en un punto. Y de donde parte es este. Parte en ese punto. Y termina en este punto. Sobre b menos alfa medio, ¿no? Debería terminar ahí. ¿Ya? Entonces parte en un punto y termina, dependiendo del signo. Entonces, la nueva función va a partir de alguna parte, ahí, ¿ok? Y va a terminar por acá. Todo va a depender de todo. Entonces, voy a dibujar el 2pi aquí. 2pi aquí. Este es 2pi,0. Lo va a partir ahí, mantiene el dibujo, y va a terminar en alguna parte. Ahí. Ahí está el ciclo completo. Esta longitud es 2pi. Eso siempre se va a mantener. 2pi ahí. Entonces uno tiene que determinar de dónde y moverlo de acuerdo con lo que se está indicando ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros quisiéramos dibujar esta función, igual seno de 3pi medios x. Nosotros tenemos que b vale 1, y alfa es menos 3 medios, 3pi medios, por lo tanto h es este número. O sea, es un desplazamiento a la derecha de esa cantidad de unidades. O sea, tú comienzas dibujando a la derecha del... Fíjate, aquí se empezó a dibujar a la derecha, ahí. Se partió ahí y se terminó ahí. Y la curva original partía ahí, terminaba ahí. Un desfase de 3pi medios unidades hacia la derecha. Aquí es derecha. A la derecha.
¿Ok? Este va a la derecha. Y en este otro caso, x más pi medio, como para ir redondeando, x igual seno de x más pi medio, b sigue siendo 1 y h es menos pi medio. Recuerda que h es menos alfa partido por b. ¿Ok? Y el alfa es menos, y el alfa es pi medios, en este caso. Entonces el dibujo va a ser un desplazamiento de pi medio unidades hacia la izquierda. Esta es la curva original, 0,2 pi, y la nueva curva va desde aquí, ahí termina antes. Parte en el punto menos pi medios, 0, que es ese punto que está ahí, y termina en el punto 2 pi más, menos pi medio. Por lo tanto termina en 3 pi medio, como el otro, ¿ya? Ahí está el desplazamiento. Por ejemplo, veamos aquí otro ejemplo. Profe, Cuénteme. eso es lo que se ve cuando uno hace la función, pero si yo quisiera graficar ese desfase en el círculo unitario, ¿de qué forma se vería? En el círculo unitario. ¿Se podría hacer o no? Por la amplitud y eso. Mm, 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 mm. Ya, bueno, el círculo unitario nos sirve para hacer en el círculo unitario. Ay, no sé, ¿cómo en el círculo unitario ver la amplitud ahí. Es que lo que está ocurriendo es que, fíjate, por ejemplo, acá tú le estás sumando, em, que en el círculo unitario lo que estás haciendo es darte una vuelta a partir de un ángulo fijo. Por ejemplo, esa que está acá, para ir cerrando, mira, esta, aquí, para esta función, le está restando al ángulo 3 pi medios. Hagámonos por aquí ya, con pi medios, por ejemplo. Con pi medios. ¿Cómo sería con pi medios? Sería simplemente sumarle pi medio al número. Entonces, por ejemplo, uno podría partir ahí. De hecho, uno ocupa la idea de las gráficas para no tener que... Entonces, por ejemplo, si digo, ¿cómo veo esto en el círculo unitario? Bueno, x más pi medio, aunque eso va a ser coseno, ¿ah? Pero bueno. Tú partes con un x y después tienes que considerar el seno de esto. Entonces, por ejemplo, si parto con ese x, ¿ok? Entonces le estoy sumando pi medio, entonces voy a calcular el seno no a esto, sino que el seno a esto, ¿no? Voy a dibujarlo ahí. Este ángulo que está acá es x más pi medio. Entonces, este punto que tiene coordenadas v, v es seno es seno de x, pero este punto va a tener coordenadas u', v'. V' es este, ¿no? Me parece que no es tanta la información que puedes extraer directamente del círculo, ¿ah? En este caso, porque tú simplemente estás haciendo estás rotando en un ángulo fijo, en este caso, por ejemplo, entonces si quiero calcular el seno acá, para ese ángulo, tomo ese número, tienes que sumarle pi. Estás por acá, ¿no? Por aquí, ¿no? Estás sumando 90, estás por ahí. Estás calculando para ese x, ese que está ahí, que es x más pi medio. Y esa es la segunda coordenada, te va al seno. ¿Ok? Aquí resulta más provechoso verlo como función de variable real, y usar esta información para hacer la gráfica. Esa es más la parte más relevante, ¿ya? En el círculo unitario simplemente le está sumando ese ángulo fijo.
ese que está ahí. Está calculando el seno al ángulo que se obtiene de sumarle 90. De hecho, esto va a ser coseno, ¿eh? En este caso va a ser coseno del ángulo. Es seno, coseno más coseno. Va a ser coseno. ¿Ok? Bien, entonces tenemos eso que está ahí. Estamos ya en la hora. Vamos a retomar desde aquí mañana para ir cerrando. Lo que quería comentar es, mira, simplemente 30 segundos de su tiempo para que vean el desplazamiento. Estamos terminando. Mira, por ejemplo acá, aquí se puede apreciar, para que se vea la traslación. Con esto termino. Un minuto, mira. La gráfica que está en verde es la de la función seno. Dibujemos un periodo acá, un periodo. Función seno parte ahí. Voy a pintarlo acá. La onda termina aquí, la onda. ¿Ok? Perdón, termina acá. Estaba dibujando dos periodos, ahí. Tarara, ahí terminó. 2pi. ¿Ok? Y la función g es x menos pi cuarto. ¿Ok? Estás trasladando pi cuarto unidades hacia la derecha. Entonces, la función original parte de este punto, la función que está en rojo parte de este punto. Este es pi cuarto, coma 0, ese es el punto, coma 0. Y tienes que sumarle 2pi, terminas ahí. Ese punto es pi cuarto más 2pi, coma 0. Ese es el punto final. Entonces se trasladó esa cantidad de unidades hacia la derecha. Aquí alfa es menos pi cuarto. Perdón, es alfa pi cuarto. Pi cuarto. Y en el caso de la función que está en azul, el ángulo de fase es menos pi tercio, y estás partiendo antes. Vamos a pintar en azul. Este es el punto. Este punto tiene coordenada menos pi tercio, coma 0. Y vas a terminar antes. Ahí terminas. Este es un ciclo, ¿ah? 2pi menos pi tercio. Y en ese espacio hiciste toda la onda. Todo el ciclo. Entonces hubo una traslación hacia la izquierda. Entonces, te moviste hacia la izquierda o te mueves hacia la derecha. Y ahora si combinas esto con todo lo anterior, tanto la amplitud como obtienes un comportamiento completo, que vamos a empezar a considerar mañana. ¿Ok? Eso. Ya jóvenes, cerremos con esto mañana. ¿Ok? Déjame compartir aquí. Ahora no me quiero pasar.